Al inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19, el Colegio Médico mostró su preocupación por posibles aglomeraciones. Bueno, pese a ciertos resquemores, respaldaron el proceso, el uso de Sinovac, y para conocer el balance de la primera jornada, básicamente, que el gremio realiza hasta ahora, vamos a tomar contacto con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el balance, ¿no? Hay uno ya estimado del día de ayer, que fue la primera jornada, pero hoy ya tenemos una idea también de lo que está pasando en distintos puntos del país, doctor. Bueno, creemos que fue una jornada bastante positiva, principalmente porque se logró el objetivo, tanto en número como en acciones de vacunación el día de ayer. Creemos que el llamado que hicieron las distintas sociedades científicas, también el llamado que hizo el Colegio Médico y otras instituciones, incluyendo las autoridades, a que la gente participara de este proceso, la verdad que hubo un efecto bastante positivo sobre la población. Fue bastante conmovedor, ¿no es cierto?, ver los rostros llenos de alegría de las personas que participaban del proceso, y por lo tanto nosotros creemos que fue una jornada muy positiva, y yo creo que dentro de todo, más allá de los buenos resultados de la jornada de ayer, también nos va a servir mucho como entrenamiento para las próximas jornadas, principalmente porque esperamos que a medida que la edad vaya disminuyendo de vacunación, probablemente el número de personas que va a requerir la vacuna va a ir aumentando, y en ese sentido va a poner a prueba todos los equipos que lograron el objetivo ayer. Ahora, ustedes, y lo decíamos, había resquemores por ciertas aglomeraciones que se podían producir. No se han producido ayer en general. Hoy hemos visto un caso bien caótico en Viña del Mar, no sé si lo ha logrado ver, doctor, con incluso una llovizna, con personas mayores afuera de un CEFAM que no tiene un aforo suficiente como para eso, una improvisación que deja ahí harto que desear, y era lo que quizás no se quería evitar. ¿Eso cómo lo proyectan ustedes respecto a estas malas administraciones u organizaciones en ciertos lugares? Sí, yo creo que justamente obviamente que hay un problema para las personas que están sufriendo, digamos, la situación el día de hoy, pero sin embargo, de las cosas malas tenemos que aprender y sacar cosas que sean positivas. Y en ese sentido, creemos que efectivamente todos los alcaldes que administran la atención primaria de salud, que es la gran responsable finalmente del programa de vacunación, van a poder sacar conclusiones. La microplanificación, que es la que se realiza a nivel comunal para poder dar una buena respuesta, yo creo que tiene que llevarnos a enseñarnos cómo poder prevenir estas situaciones en las próximas semanas cuando prosiga el proceso. ¿Y cómo lo proyecta? Porque ahora, y lo preguntaba Guillermo San Martín, que está en Viña, y le decía al intendente, incluso al encargado, de cómo se va a realizar o cómo se puede proyectar cuando después seguramente los grupos etarios van a ir aumentando, ¿no?, en número de personas. Es que eso tiene que ver con la microplanificación, y en ese sentido cada comuna tiene ciertas particularidades que obviamente tiene que ver con el número de personas a vacunar, con el número de centros, con el número de centros de salud que tiene disponible, con los puntos, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de poder abrir para justamente evitar esas aglomeraciones. Y por lo tanto, esto tiene que ver con la microplanificación de cada comuna, y en ese sentido esperamos que, por ejemplo, estos problemas que están aconteciendo en Viña del Mar sean de ejemplo tanto para el mismo Viña del Mar como para otras comunas, para evitarlo en el futuro. Ayer fue bien emotivo, y lo decía también usted, cuando veíamos los rostros, una jornada bien esperanzadora, además de muchas personas mayores. El tema y el uso de Sinovac, ya no hay resquemores, por lo menos parece eso de manera transversal respecto a los mayores de 60 años, ¿verdad? Sí, efectivamente, en algún minuto hubo algún tipo de información que no fue suficientemente clara. Sin embargo, y como anillo al dedo, nos salió publicado anoche en la revista internacional de científica Lancet, sí, el estudio de seguridad que aclaró totalmente las dudas referentes a estudios de fase 1 y 2, que son los estudios justamente que analizan seguridad, y en ese sentido es una vacuna totalmente segura para los adultos mayores, para la población sobre 60 años. Y así que en ese sentido es por eso que el Colegio Médico ha hecho eco, ¿no es cierto?, de las recomendaciones de las sociedades científicas, de la Sociedad Chilena de Microbiología, de la Sociedad Chilena de Infectología, de la Sociedad Chilena de Epidemiología, para que la gente pueda participar de este proceso de vacunación. ¿Qué pasa con otra polémica o controversia que ha generado este medicamento, Avivafir,
la postura del Colegio Médico en definitiva, porque este medicamento que sería utilizado para la influenza en mayor dosis, se ha dicho, por lo menos el alcalde de Recoleta lo defiende, como para aquellas personas que con mayor dosis podrían recuperarse del COVID. A ver, la postura del colegio ha sido bastante clara desde el día 1. La verdad es que este medicamento, los estudios y la evidencia de mejor calidad, que no son estudios separados, sino son los estudios juntos a través de lo que se llama una revisión sistemática, no ha logrado demostrar que sea una herramienta de mayor utilidad contra el COVID. De hecho, todos los estudios están hechos en pacientes graves, o sea, en pacientes hospitalizados, conectados a ventiladores mecánicos, cosa que no cuenta la Municipalidad de Recoleta dentro de su red de salud. Y en ese sentido, nosotros hemos dicho que como política pública, como una política que sirva para combatir no está demostrado que sea así y por lo tanto no sería una política costo efectiva. Por lo tanto los recursos y el riesgo de utilizar un medicamento superan por mucho y por creces los eventuales beneficios que podrían obtener esta población. Y en ese sentido es que nosotros hemos hecho un llamado a que efectivamente no se utilice como herramienta de política pública y justamente no demos una señal equívoca y que podamos utilizar herramientas que sí protegen a la población. Pues nosotros hemos puesto como ejemplo que Recoleta tiene una trazabilidad de las más malas del país, que bordea alrededor de 1,4, 1,5 contactos por cada caso. Quizás sería mucho más útil poner esos recursos en trazabilidad y en aislamiento de los vecinos de Recoleta para justamente cortar la cadena de contagio y evitar más muertes, más que comprar un medicamento el cual su eficacia aún no ha sido demostrada. Y que genera una polémica o controversia hasta política a ratos, ¿no? Es que justamente nosotros, probablemente el alcalde Jadwe o sus asesores en salud podrán tener las mejores intenciones referente a dar una protección en salud, pero en ese sentido generar una política local, ¿no es cierto?, que no tiene una eficacia que ha sido demostrada y sobre todo en pacientes ambulatorios, finalmente nos lleva a empañar. No hay que desconocer también que el alcalde Jadwe es un candidato a presidente, entonces evidentemente pueden haber posturas de que puedan decir de que él está haciendo esto con otras intenciones, independiente de que él tenga las mejores para poder proteger su población. Nosotros creemos que efectivamente aquí los alcaldes han jugado un rol fundamental en el manejo de la pandemia, lo están demostrando hoy en día con el plan de vacunación, pero estas medidas que parecen, ¿no es cierto?, sacadas desde una chistera y no desde una planificación central o desde una planificación coordinada con todos los entes, la verdad que no parece una buena medida. En ese sentido, bueno, y respecto ya a la vacunación, doctor, el Colegio Médico con la proyección, o comparte la proyección que quiere hacer el gobierno, más bien de el primer semestre tener en al menos unos 5 millones de personas, perdón, el primer semestre unas 15 millones de personas ya inoculadas. ¿Eso se podría cumplir respecto a los balances que se han hecho en estas 2 jornadas prácticamente ya? Mira, nosotros hemos sido sumamente enfáticos de que evidentemente acá la expertise para los programas de vacunación existe. No hay que olvidar que los programas de vacunación no nacen con el programa de coronavirus, sino Chile ha sido pionero en el mundo y un país pequeño, con pocos recursos, pero que tiene un robusto programa de vacunación. Todos los años se vacunan más de 250.000 niños con varias vacunas. Todos los años vacunamos más de 4 a 6 millones de personas con influenza. Chile ha logrado erradicar el sarampión, la difteria, ¿no es cierto?, la rabia en humanos y la viruela, un montón de otras enfermedades a través de programas de vacunación. Y en ese sentido, efectivamente, esta expertise existe. Sin embargo, en este caso, obviamente que en el contexto epidemiológico en que estamos, la disponibilidad de vacunas, la rapidez para que lleguen al país y para que éstas se puedan distribuir a lo largo, la verdad es que nosotros creemos que hay que tomar un poquitito más de cautela. Probablemente en el último trimestre de este año logremos llegar a la meta, pero independiente de cuándo logremos la meta, lo que también nos han dicho todos los expertos y el mundo académico es que los beneficios de tener a los 15 millones de chilenos vacunados para lograr una inmunidad de rebaño, probablemente no lo vamos a ver antes del 2022. Ya, y respecto a esa misma proyección que hace el gobierno, ¿qué o cómo no confluyen ahí las 2 vacunas? Porque también tiene que haber un proceso rápido para evitar todas estas aglomeraciones antes de que empiece la vacunación contra la influenza.
Es que muchas veces estas vacunas se pueden colocar, digamos, de forma simultánea muchas veces y de hecho se pueden hacer programaciones los cuales puedan, en el fondo, asistir de manera repetitiva. Como te digo, el programa de vacunación en nuestro país es sumamente robusto, la expertise existe totalmente en la atención primaria, que finalmente pasó de ser prácticamente un protagonista que fue desechado en un primer minuto y ahora está teniendo un protagonismo totalmente concertado con la vacunación y con la trazabilidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa expertise existe, los mecanismos existen, pero yo creo que efectivamente hay que bajar un poco las expectativas porque probablemente durante todo el año 2021 nos cueste inocular a los 15 millones de personas que necesitamos. Hay que recordar que son 15 millones de personas, pero son 30 millones de dosis finalmente, y a eso vamos a tener que sumarle probablemente 4 a 6 millones de dosis más de antiinfluenza. Entonces, probablemente todo este programa se va a ir desarrollando durante el 2021. Ahora, independiente si esto se logra entre junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, los beneficios eventuales que vamos a ver sobre inmunidad de rebaño, sobre disminución de hospitalización, sobre disminución de mortalidad, probablemente lo vamos a empezar o los vamos a disfrutar hacia el año 2022. Por lo tanto, epidemiológicamente, este año 2021 va a ser muy similar a lo que fue el año 2020. Bien, doctor Benucci, muchísimas gracias por hablar con nosotros.